ahora está de moda una aplicación que es fácilmente descargable, no pesa más de 6 megabytes, decían los entendidos o los que utilizan esta aplicación. Se llama SimSimi y al parecer es una aplicación... Hasta parece inocente, ¿no? Inocente, hasta jocosa, porque se trata de un sistema de preguntas y respuestas que al parecer no encubre ningún problema a simple vista. Sin embargo, una institución educativa asegura que por detrás operan pedófilos. Queremos consultar esta posibilidad al especialista en protección online, Mario Velázquez, que ya está en comunicación telefónica con nosotros. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Jorge. Y buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, ¿ya sabés de esta aplicación SimSimi, Mario? Sí, estoy ¿Y de qué se trata? del uso. Queremos saber de qué se trata y si existe o no la posibilidad de que esto pueda ser utilizado por pervertidos, por pedófilos, para sacar información y extorsionar a los pequeños. Sí, esta aplicación es de descarga gratuita y hay que recalcar que es para mayores de 17 años de edad, los cuales no se respeta. Hay menores chicos de escuela de octavo grado, noveno grado que descargan esta aplicación. Y esta aplicación lo que consiste es en respuestas prácticamente automáticas. La aplicación es un bot, es un robot que se nutre de las respuestas y las consultas que van realizando los usuarios. Y entonces es aleatorio. En realidad uno no contacta con otra persona a través de SimSimi, pero SimSimi, que es, digamos en términos sencillos, un robot que te responde porque tiene una inteligencia artificial, y a partir de allí puede surgir el problema, porque cualquier persona puede hacer consultas, como así también cualquier persona puede completar respuestas. Y es allí donde comenzó a surgir algunas situaciones. ¿Y cómo podría utilizarse esto en caso de un pedófilo para cometer su fechoría, Mario? Bueno, supongamos que sea algún tema que involucre a un niño, a una niña, qué sé yo, ¿cuál te gusta más? ¿Qué videojuego te gusta más? Y cuando vos le preguntas eso a la aplicación, ¿qué videojuego te gusta más? En realidad yo pude haber creado esa pregunta y pude haber creado una respuesta para esa pregunta. Y entonces estaría diciendo, no sé, el juego que me gusta más es Pac-Man 3D. Y entérate más y pongo un hashtag o pongo un número de teléfono. Entonces la otra persona puede pensar que un fulano le está respondiendo, pero en realidad es el robot respondiendo esa consulta a través de una respuesta que otra persona fue creando. Ahora, ¿cómo se conecta? O sea, ¿cómo una persona crea una respuesta y la introduce a la aplicación para que esa respuesta pueda ser vista posteriormente por otros usuarios? Sí, hay una parte específica donde da la posibilidad de crear interacción, porque cuando abrís el chat es solamente chat con la inteligencia artificial. Sí. Pero hay un apartado donde uno hace su pregunta y establece su respuesta. Tenemos entendido que en el caso del Colegio Cristo Rey en realidad no aseguramos, pero suponemos que alguien habrá creado una pregunta y también haya creado una respuesta involucrando a menores de edad y allí surgió toda la problemática. O también puede darse, de acuerdo a lo que estoy entendiendo de lo que decís, Mario, que sea por inducción, es decir, de manera indirecta, que te sugieran, por ejemplo, a través de una pregunta y respuesta, ir a otros sitios o conocer más en otros lugares y a partir de allí empezar la interactuación directa. Exactamente. Yo puedo solicitar, no sé, ¿qué lugares nocturnos de Asunción conoces? Le pregunto al sistema. Entonces, si otra persona ya había establecido esa pregunta y su propia respuesta, entonces me va a aparecer esa respuesta. O sea que por de pronto es de cuidado esto que a simple vista, y lo decíamos con Jorge y con los demás compañeros, parece algo inocente, algo ingenuo, pero podría estar siendo mal utilizado, Mario. Exactamente. Yo recomiendo desde la fundación que la gente no comparta sus números de teléfono en las respuestas, que la gente no siga ningún indicio de enlaces, de hashtag,
de lo que se comparte mucho son cuentas de Instagram y username de Instagram, porque no sabemos a dónde llegaría a parar y también esto involucra mucho a los menores. Los menores deben tener cuidado de con quiénes contactan y qué datos van preguntando. Ahora, decían desde el Ministerio Público, quizá vos puedas ahondarnos en detalles, si está dentro de tu conocimiento, que poseen un software que permite a ellos recibir notificaciones en caso de que una persona esté compartiendo pornografía infantil o levantando fotografías a una nube. ¿Eso está en plena vigencia? ¿Qué datos manejas, Mario? Con relación al software, realmente desconozco totalmente, pero sí sé que el Ministerio Público, al menos la Unidad de Delitos Informáticos, cuenta con un convenio con ICMEC o con INECMEC, tengo entendido, que son organizaciones internacionales que reportan algún tipo de contenido. Entonces lo que se hace es reportar algunos datos, en este caso, si digamos el delito se produjese en Paraguay, entonces se le notifica al Ministerio Público de Paraguay para que pueda tomar acciones. Ese software en realidad no existe en Paraguay, sino es desde la organización, que tiene por objetivo involucrar a todas las organizaciones y a todas las naciones para que puedan hacerle frente a este tipo de información, específicamente pornografía infantil. Mario, sí, una última consulta para manejar un poco las estadísticas y poder medir la proporción de la exposición que tienen los niños y adolescentes a ser víctimas de pedófilos o de personas pervertidas en redes sociales. ¿Manejas algún tipo de estadística de casos de denuncias, casos que se hayan materializado? Cantidad de denuncias, en realidad sería muy interesante contactar con el Ministerio de Delitos Informáticos, porque yo tengo entendido hasta el año pasado, cierre del año pasado, eran 800 casos sin efecto por no poder hacer seguimiento, porque la Unidad de Delitos Informáticos recibe las denuncias, pero para hacerle frente a comenzar a rastrear o a realizar el análisis de quién lo hizo, bajo qué IP, bajo qué ubicación, allí comienzan a tener problemas, a no tener ISP. Entonces, la cantidad de denuncias ellos lo manejan. Por parte de la Fundación nosotros también manejamos cierta cantidad porque a nosotros también nos consultan. Y hay otros casos más alarmantes que involucran a personas adultas que están siendo extorsionadas en este momento. Solamente en la semana pasada recibimos 3 casos de denuncias de personas que fueron extorsionadas a través de redes sociales. Mario, te quería hacer una consulta, quizás ya más de carácter técnico, a ver si podemos encontrar o clarificar un poco esto. Cuando se le detiene, por ejemplo, a un mecánico que supuestamente compartió en redes sociales imágenes de pornografía infantil, se supone, o por lo menos la investigación habla o los datos dicen de que él extrajo esta imagen de algún sitio web dedicado, al parecer, precisamente a la distribución de este tipo de pornografía. No existe ningún mecanismo de control para estas páginas, o sea, estas páginas se habilitan, alguien habilita estas páginas se alzan a las nubes, tiene un dominio, el dominio se lo tuvo que haber otorgado a alguna empresa y este dominio está en la web, está en las redes. ¿No existe una manera o no hay nadie que pueda controlar esto de forma tal a que se dé de baja, por ejemplo, a esas páginas cuando se detecta de que está realizando o distribuyendo pornografía infantil? Sí, para eso están las hotlines que se encargan de recepcionar este tipo de denuncias, donde la gente puede compartir el enlace de denuncias, pero esta línea de hotline en América Latina al menos, tengo entendido que está disponible en Brasil, en Colombia y nosotros estuvimos analizando la posibilidad, incluso por cuestiones de recursos humanos y técnicos, de implementarlo en Paraguay. Hay maneras de denunciar. Cuando se denuncia lo que se hace es dar de baja esa información, pero se hace un backup o se guarda la información para enviar digamos al medio o al país que corresponde para que sean procesados. Como decís, en realidad los navegadores como Google o los buscadores como Google tienen control parental.
donde uno puede establecer, y si uno busca algún tipo de material sensible con un nombre específico que no aparezca para los menores. La lucha contra la pornografía infantil es tremenda, y realmente estas personas no comparten información textualmente bajo la palabra o la denominación pornografía infantil. Tienen sus propios términos para vulnerar ese tipo de resultados, y que otras personas que los puedan denunciar no sepan de ellos. Están muy bien resguardados con algunas palabras que ellos manejan. Mario Velázquez, te agradecemos mucho esta explicación y tu tiempo. Dale, cuando gusten, hasta luego. Conversábamos con Mario Velázquez de Protección Online acerca de esta aplicación SinSimi de descarga gratuita que está de moda últimamente, y ustedes veían en nuestra imagen de apoyo para qué normalmente se utiliza. Hacen preguntas casuales, como por ejemplo lo que ocurría ayer. Brasil sin Neymar es una mierda, respondía este robotcito de la aplicación cuando se le consultaba quién ganaría el partido entre Paraguay y Brasil. Y así, entre pregunta y pregunta, que se utiliza más bien como broma, también pueden aparecer otro tipo de insinuaciones, otro tipo de preguntas que puedan conducir a eventos más alarmantes y preocupantes. Lo decía el propio Mario Velázquez. Sin duda, el control de los padres es fundamental. Así es. En todo lo que hacen los chicos, lo que revisan en el teléfono, las páginas por las que navegan, la gente con la que charlan, las redes sociales en las cuales tienen cuenta. O sea, es necesario que ejerzan el control, por lo menos durante esos primeros años, entre digamos 10, 12, 15, 18 años, hasta que finalmente sean lo suficientemente grandes para entender por sí solos el peligro en el que pueden estar inmersos en caso de contactarse con personas de este tipo, ¿no?